En línea la doctora Marina Vargas, desde Mayigasta, hasta su lugar. Marina, bienvenida, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Anita? Y un saludo enorme y felices fiestas a los fieles oyentes de la 1013. Un abrazo inmenso, inmenso desde aquí, felices fiestas y lo que nos queda en este transitar hasta el día 31. Y hablando de emociones, ¿cómo sentís que estamos en estas horas de nuestras emociones, en esta parte final del año? Bueno, las emociones, hay emociones generalizadas que tienen que ver con el sentir de un pueblo, de una forma, de un lugar, y finalmente lo que importa son nuestras emociones, porque es desde donde uno puede cambiar sus emociones. Uno no puede cambiar la emoción de otra persona, de un lugar, sí puede comenzar desde uno. La fiesta trae siempre aparejado emociones encontradas, ¿no? Sentimientos encontrados, Ujú. decimos siempre. Claro, porque el pasado vuelve, lo evocamos, y para algunos todo tiempo pasado fue mejor, bien. Que para muchos todo tiempo pasado es mejor, para otros tanto no quieren recordar el pasado y se proyectan hacia un futuro. Entonces las emociones en estas épocas, donde justamente el afecto, el encontrarse, el relacionarse, pesa mucho en nuestra esfera emocional y por ende nuestro físico. Bueno, siempre lo estoy nombrando en los últimos tiempos, hay un cambio y todo cambio es hereditario. El cambio no necesariamente ese cambio tiene que ser forzado. Los cambios el universo tiene una ritmicidad. Así como el embarazo dura biológicamente 9 meses aproximadamente, el día de la semana son tal, etcétera. La ritmicidad de cada ser humano consiste en 7 años. Voy a hablar de los septenios. ¿Qué son los septenios? Es una ritmicidad que tiene nuestra evolución acá en el planeta. Es una ritmicidad que tiene nuestro cuerpo. Es una ritmicidad que tiene nuestras emociones y por último, y en principio al mismo tiempo, la ritmicidad de conciencia. ¿Qué es esto? Cada 7 años aproximadamente son etapas, así como tenemos la etapa de la niñez, la pubertad, la adolescencia, la juventud, etcétera. Comienza como ¿qué es la sensación de vacío? Entonces, ese vacío es rellenado en nuestra mente, si no estamos bien equilibrados, por factores que no necesariamente tienen que ver. Siempre hablamos de las parejas, que cada tanto tiempo, comienzan las crisis, ¿no? Ujú. Esas crisis tienen que ver con la ritmicidad de la pareja y también con la ritmicidad de nuestra evolución. Entonces, por ejemplo, siempre se tiene crisis de vacío a los 28 aproximadamente, a los 35, 40, 42, 49 seguro, los 56, los 63, los 70, ¿sí? En cada uno de ellos, ¿qué pasa? Vamos activando y reactivando nuestros chakras. Es como que la conciencia se va posando en la función de cada centro energético y desde allí opera los siguientes 7 años. ¿Sí? Claro. Es la exploración que hace la conciencia. ¿Qué es lo que se produce? Como es un cambio, se produce un vacío. Nadie puede llenar o rellenar algo o cambiar hacia un nuevo estado, sino vacía. Yo le llamo ordenar el placar. Cosas que ya no nos sirven, que nos servía hasta este momento, Mm. hay que vaciarse. Entre esos, el sistema de creencias que nos pasó antes, cómo gestionamos. Emocionología es justamente la psicología del corazón y del alma, es tratar de comprender aquellos puntos que pasamos porque nos dolieron mucho, ¿no? Pero que no revisamos no del punto de vista psicológico, sino no revisamos del punto de vista de las emociones. Por eso van y vienen, por eso emociones que no se gestionan bien van y vienen, y según la intensidad de las mismas vamos teniendo los llamados bloqueos energéticos. El flujo de energía que corre por nuestro cuerpo, por los meridianos, y cada chakra que relaciona a las glándulas bioquímicas, son los que mantienen ese flujo que mantiene. Cuando uno tiene un conflicto, se bloquea.
se estanca. Si uno no lo resuelve, queda atascado. Según la magnitud, recrudece a nivel físico. ¿Cuántas veces uno dice, la verdad que me hubiese gustado decirle y contestarle de todo o imponerme en lo que yo quiero hacer? Y sin embargo me callo. Entonces ahí tenemos síntomas, la voz, falta de voz, opresión en el pecho, el puño en el estómago, etcétera. Quiere decir que todo tiene una función. Es como cuando uno riega, ¿no es cierto?, los campos, si uno atasca un río, una manguera de fluido acuoso, lo presiona, lo tapa, va a escapar por otro lado. La zona a regar va a secar y otras zonas se va a secar. Entonces, esa disarmonía tarde o temprano va a repercutir en este caso, en la forma que tiene funcionar el físico. Entonces, en esta época, esas emociones encontradas hay que tratar de revertirlo. La forma más simple que uno tiene, porque en principio lo que uno puede hacer es detectar cuando está incurriendo en un ataque energético. Cuando obsérvense el físico, la espaciación, mejor dicho, un ejemplo de meditación, más bien de sensación, porque es instantánea. Si uno se imagina que va caminando por un campo lleno de espinas, o acá en las montañas, uno lo va rememorando, lo va imaginando. Fíjense cómo sienten el cuerpo. ¿Qué sienten? ¿Está traído o está relajado? En cambio, si uno se proyecta que está tranquilo en un lugar acuoso, en una playa, en cualquier lugar que uno, la verdad que rememorando, el cuerpo se relaja. Eso es atascamiento energético o fluido equilibrado energético. Mari, sí. ¿Para qué sirven las flores de Bach? O sea, las personas que, por ejemplo, dicen, bueno, me habían recetado, tomé medicamentos, no me siento bien, tuve problemas, no quiero estar dopada, me llenaron de pastillas. ¿Para qué sirven las flores de Bach? ¿Puede servir en este tipo de situaciones cuando hay ansiedades, angustias, bueno, y lo que habitualmente las emociones hacen en nosotros? Sí, bien. Dentro de las terapias complementarias, que son los que tienen impacto de las emociones, cualquier terapia, las terapias energéticas que tanto me gustan y porque lo veo y lo corroboro permanentemente, reflexología, terapias de reprogramación de ADN, que la vez pasada habíamos hablado, autología, etcétera, péndulo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dentro de toda esa gama, ¿sí? Porque eso es por prescripción, primero hay que hacer un análisis de esto, ¿no? Un diagnóstico. Pero yo prescribo siempre flores de Bach. Las flores de Bach, mira, en forma muy por encima, ¿no? Todo lo que es farmacología alopática, es decir, lo que uno compra en la farmacia, bueno, eso actúa a nivel biológico, molecular, celular, pero hay un nivel que son partículas más delicadas todavía, más pequeñas, se entiende, ¿no? Moléculas, partículas de nuestro cuerpo, que son más delicadas, tratadas con la homeopatía. Luego, la homeopatía no llega, lo mismo que los medicamentos de la farmacia, no llegan justamente a esas partículas tan pequeñas que se llaman partículas cuánticas, ¿sí? Son pequeñas partículas donde se mueven las emociones. Es allí donde las flores de Bach, que tiene 38 prescripciones o formas de Bach, impactan específicamente a nivel emocional. Y realmente el cambio no logra sostener el cambio. Cuando uno está atascado, cuando uno se siente confundido, incómodo, uno percibe y dice yo, bueno, esto no es para pastilla, esto no es para... y me voy al brujo, por decirlo. Que son los que imponen muchas veces sin estar, digamos, sin hacer un diagnóstico, etcétera. Uno dice, me voy al brujo, me voy a la bruja, en fin, alguien que me arregle mi energía, dice uno, ¿no? Claro. Bien. La emocionología se dedica específicamente diagnóstico, hay que diagnosticar
para poder destrabar esa manguera que estaba atascada en el pasado o en el presente inmediato. Entonces, uno con las flores lo que hace es transmitir el poder de esas flores para poder revertir, canalizar, fluidificar esa energía atascada. Entonces el paciente se equilibra. Un cuerpo, una psiquis, una acción, una conciencia equilibrada, siempre la consecuencia es la salud. De tal manera que cuando uno tiene un exabrupto emocional, la química del cuerpo se pone en ebullición, se disparan todos los bioactivos en forma exagerada, entonces hay que volverlo al equilibrio y eso tarda unas horas. En mi estadística, en mi experiencia, más o menos eso tarda para mantenerse y sostenerse, Claro. porque el tema no está justamente en cambiar, hoy me siento bien y mañana entro en lo mismo, no, cambiar, sostener bajo una nueva lupa mental, bajo una nueva lupa emocional. Eso 2 o 3 meses aproximadamente, aunque hay pacientes, yo diría el 50%, que solamente, por eso digo, 2 sesiones y después les hago un control, cuando el ser humano entiende y cambia, sabe que sedentario no está bueno, sabe que rememorar, como en estas épocas, cosas pasadas que le causen dolor no está bueno, porque el cuerpo no sabe si es de antes o de futuro, reacciona contrayendo o relajando. Cuerpo relajado, equilibrado. Claro. Entonces ahí el análisis minucioso redunda en la acción holística que tenemos cada uno. ¿Cómo proyectamos en esta época? Es no anclarse en lo pasado, proyectar un futuro. Si antes se reunía con todo y ahora está solo, pues se va a un restaurante, se junta con amigos, va rompiendo ese esquema reiterativo que le causa dolor. Entonces cambiar el hábito. Cambiando el hábito, no es la mente, es el hábito, y a partir, en este caso emocional, ¿no? Y a partir de allí revierto su estado mental, emocional, lógicamente, el cuerpo físico. Y el paciente empieza, cuando está equilibrado, está en estado saludable, concilia bien el sueño. Siempre les pregunto, porque, por ejemplo, la alimentación, la forma en que nos alimentamos, el estado, eso es muy importante. ¿Cuándo fue la última vez que se divirtieron? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron desarrollaron un aspecto creativo en el que uno tiene la noción tiempo-espacio? Entonces, hagan lo que les gusta. Disfruten, hagan lo que les gusta. Queríamos dialogar contigo en este miércoles y sobre todo abrazarte y desearte lo mejor en este año que se inicia, porque bueno, ya nos vamos a encontrar recién el próximo año, el próximo miércoles. Así, el año que viene ya. Claro. Así que proyéctense, disfruten, es importante reírse. La geloterapia, los médicos justamente se basa en eso, ¿no? Es en el disfrute, porque se ponen en funcionamiento no solamente glándulas, sino el diafragma, va bombeando todo, que es la parte circulatoria, poniendo en funcionamiento y reorganizando la parte biológica. Entonces, no se queden en el pasado, proyecten un futuro, quiebren, rompan, abran una nueva rutina. Eso es lo mejor que puede ser, cambiar de rutina. Y van a ver que en muy poco tiempo uno ya va notando el cambio. Entonces, ningún ser humano se aferra al dolor pudiendo aferrarse a aquello que disfruta. Desde ese lugar uno puede proyectar las conciencias, están despiertas hoy por hoy, y entonces lo más importante es cambiar uno. Si uno cambia, cambia el entorno, porque de alguna manera nuestro entorno siempre, si a uno les ve bien, dice, ¿y vos qué estás haciendo? ¿Cómo era eso que hacías vos? Entonces, eso nos pasa permanentemente. El cambio comienza desde uno mismo y hacia afuera. Un país cambia gracias al despertar de las personas, de los ciudadanos. Así que lo mejor para todos ustedes, quiebren la rutina bioquímica, psicológica, mental, para proyectarse hacia el futuro. Un abrazo grande y feliz año nuevo, Mari, te queremos. Nos encontramos el próximo. Muchas gracias. Un beso enorme, hasta luego.